Hola, buenas noches. Hola a todos. Hola también si estás conectado desde casa y no estás por acá también. Buenas noches, pues vamos a disponer este tiempo, estos minutos que tenemos enfrente para abrir la Biblia. Por favor, acompáñame a Marcos 4. Estamos en el Evangelio de Marcos y ya estamos llegando al capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Así que ahí vamos a estar meditando los primeros 20 versículos, es decir, capítulo 4, versos 1 al 20. ¿Y cuántos de aquí alguna vez han ido al campo a sembrar algo? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Y es que somos completamente citadinos y urbanos, ¿verdad? No tenemos ya experiencia. Yo pensaba que la única experiencia que tengo del campo es cuando voy a la despensa, al área de frutas y verduras y tomo lo que hay ahí para la despensa. No, ¿verdad? Nos cuesta, ya estamos muy alejados de eso, pero hoy el pasaje que vamos a ver es este pasaje hermoso de la parábola del sembrador. La única experiencia que tengo fue hace muchos años, en una zona de Zacatecas, donde habíamos ido a un viaje misionero. Tenía yo creo como 18, 19 años de edad. Y entonces estábamos ahí un grupo de jóvenes y entonces la familia que nos estaba hospedando tenía otra familia que no conocían de Dios y nos retaron a ver si aguantábamos ir un día a sembrar con ellos. Y en Zacatecas, en esa región, creo que lo que tienen ahí es mucho, creo que el guajillo, una especie, y entonces son unas ramas muy chiquitas y había que piscar, ¿no? Había que cosechar. Entonces, pues ya se imaginarán el trabajo que a mí me cuesta descender a ese. Entonces, no aguanté más que un día. Al otro día no me podía parar de la espalda. Es demasiado duro, es demasiado difícil ese trabajo. Ahora, estoy hablando de una actividad donde estás ya cosechando. Ahora, pensar el trabajo que implica arar, sembrar, regar y esperar a que haya un buen clima para que se dé una ramita y luego esa ramita crezca un poco más y se dé un fruto. Es una labor muy difícil, muy ardua, pero en la sabiduría de Dios, Dios decidió enseñarnos algo acerca del reino de Dios a través de esta parábola. Así que vamos a comenzar a leerla y luego vamos a orar y luego vamos a meditar en ella. Dice Marcos 4, versículo 1, dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y pues en el mar la vida es más sabrosa y pues ahí se puede aprender mejor el evangelio, ¿no? Pero bueno, comenzó a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, y jálale la oreja, no es cierto, no. Al que está al lado, no, tócate tu oreja. Dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Pero la historia continúa porque dice que cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas?
El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias porque nos dejas estas palabras de vida, Señor, esta instrucción de vida, esta ilustración para nuestra vida. Venimos con humildad, Señor, una vez más reconociendo que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Señor, venimos hoy a ser penetrados por tu palabra, Señor. Queremos abrir nuestro corazón y queremos que tú nos guíes, Señor, que tú nos inspires, que pueda abrirse nuestros oídos, pueda caber este mensaje, Señor, y podamos vivir una vida conforme a la que tú quieres que vivamos, Señor, una vida en el reino de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿De qué trata esta parábola? El versículo 11 dice, el misterio del reino de Dios. Ahora, el misterio no es en sentido de algo oculto o algo místico, sino es algo que es parcialmente oculto. Ahora, el plan de Dios de salvación nunca ha estado oculto, se ha ido desarrollando poco a poco. Así que para algunos puede ser un misterio cómo es que Dios habría de obrar para salvar a la humanidad. Pero esta parábola habla del misterio del reino de Dios. Lo que esta parábola quiere es justamente que sea conocido cómo es que ha de manifestarse el reino de Dios. Ahora, cuando estudiamos Marcos 1, 14 y 15, estudiamos ¿qué es el reino de Dios? Y el reino de Dios es el gobierno de Dios. Es esa buena voluntad de Dios para salvar a la humanidad. Es todo el poder de Dios desplegado para bendecir al hombre. El hombre cayó en pecado y está sujeto a maldición, pero ahora viene todo el poder de Dios en la persona y en la obra de Jesús para bendecir a la humanidad, para restaurar a la humanidad, para salvar a la humanidad. Así que el gobierno de Dios es esa buena voluntad de Dios para salvar. Ahora, ¿qué es el evangelio del reino de Dios? Y el evangelio del reino de Dios es el anuncio de la llegada del reino. Es esta buena noticia. La buena voluntad de Dios es el reino de Dios. Y esa gran noticia de que ha llegado el reino de Dios, eso es el evangelio. Ahora, el punto aquí es, la pregunta aquí es ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde se hará visible? ¿Dónde vamos a ver la manifestación del reino de Dios? Y lo que hemos venido estudiando las últimas semanas y desde Marcos 1:1 es que la revelación y la ejecución de ese plan es a través ¿de quién? De una persona, Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo, Jesús el Hijo de Dios. Él va a hacer visible y accesible el gobierno de Dios a través de la persona de Jesús. Ahora, esto es algo que esperaban los judíos, por un lado, y esto es algo que esperaban los gentiles. En todo el Imperio Romano había una necesidad de una transformación, esperaban un cambio, esperaban un Cristo. Alguien que dominara por completo y continuara haciendo grande el imperio romano. Por otro lado, los judíos esperaban a un Mesías también, a un Cristo, que los rescatara de la esclavitud y del dominio de los romanos y que los restableciera en la tierra donde estaban ahora como esclavos, que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob que se las daría. Ellos estaban esperando la restauración del reino, que ellos ocuparan otra vez la tierra, que se restaurara el reino y se convirtieran, como dicen las profecías, en una potencia mundial,
el reino del Mesías desde Jerusalén sobre todo el mundo. Eso es lo que están esperando. Y esos ambos grupos, ambos sectores están esperando la manifestación de un reino que traiga paz, justicia y salvación. Pero lo que llega, lo más sorprendente, es un humilde hombre de 30 años de edad, de profesión constructor, carpintero. Un hombre que vivió y fue educado en el norte, en la región norteña de la Palestina, en Galilea. Un hombre que era judío de origen, devoto de Dios, conocedor de las Escrituras. La manera en la que Dios decidió hacer patente, real y accesible su reino es a través de Jesús. Y esto es sorprendente, porque vino el reino de Dios en la persona de un hombre siendo 100% humano y 100% Dios. Entonces es algo que no se espera. Y la pregunta sigue siendo, porque estamos en el capítulo 4. Esta parábola, junto con las siguientes parábolas que están aquí contenidas en el capítulo 4, que vamos a seguir estudiando en las próximas semanas, nos van a revelar el misterio del reino de Dios. ¿Y cuál es ese misterio? Bueno, pues lo que pasa es que, está bien, Jesús dice que ya está aquí el reino de Dios. Y lo que la gente está mirando es que Jesús habla con autoridad, enseña con autoridad, los demonios los somete, sana a un leproso, toca a un leproso, lo cual era inconcebible que lo tocara, sana a un paralítico y hasta sanó a la suegra de Pedro. ¿Quién hace eso? Me refiero al leproso y me refiero al paralítico. ¿Quién hace esas obras? No solo eso, Jesús llama a 12, los llama para ser su equipo. Jesús comienza a caminar por toda la región y comienza su fama a conocerse de tal manera que ya no puede estar tranquilo. Las multitudes lo agolpan, se le avientan, quieren tocarlo. Ahora, en este momento, en un corto espacio de tiempo, Jesús ha dado demasiadas evidencias de quién es Él, de qué quiere hacer. Y no ha cesado de hablar y de enseñar acerca de qué, del reino de Dios. Entonces, en el capítulo 1 hemos visto la llegada del reino, el anuncio de la llegada del reino. En el capítulo 2 hemos visto la manifestación del reino de Dios. Pero en el capítulo 3 hemos visto la controversia que trae el reino. Y entonces cuestionan su enseñanza, cuestionan si tiene autoridad o no para sanar en el día de reposo, para perdonar pecados. Cuestionan si deben ayunar sus discípulos o no. La semana pasada estudiamos que piensan que está loco, 3:21, Marcos 3:21, que está fuera de sí. La gente piensa que está loco. Blasfeman contra Él, blasfeman contra el Espíritu Santo. Entonces, si Jesús es el Rey y Él nos dice que el reino de Dios está aquí, ¿por qué la gente no se rinde al reino de Dios? Hay milagros, hay sanidades, hay enseñanzas maravillosas, hay corazones que están encontrando en Jesús el sentido de su vida. Pero ¿por qué el imperio romano sigue gobernando? ¿Por qué sigue habiendo injusticia? ¿Por qué sigue habiendo maldad? ¿Por qué? Si el reino de Dios ha llegado acá. ¿Por qué? Porque la idea de reino implica ¿qué? Dominio, poder, autoridad, conquista. Esto implica algo militar, el uso de la fuerza. ¿No debería entonces Jesús imponer y conquistar y arrasar a todo aquel que se resista y que se le oponga? ¿No es lo que hacen los imperios? ¿No es lo que hacen? Conquistan, arrasan y acaban. Si el reino de Dios está aquí, entonces ¿por qué no vemos sus efectos totales en el mundo?
Y esta pregunta es vigente en aquel tiempo y es vigente en nuestro tiempo. ¿Por qué si decimos que está aquí el reino de Dios, seguimos mirando los mismos problemas? ¿Por qué? Y esto es lo que Jesús va a explicar. Los primeros 9 versículos del capítulo 4 van a exponer la parábola. Están haciendo esta exposición de la palabra. Y los versículos 10 al 20 van a explicar esa parábola. Ahora, los primeros versos, y no te pierdas de vista, este es el misterio del reino de Dios. ¿Por qué si está aquí? Algunos lo pueden resistir. ¿Por qué si está aquí? No se pueden ver todos los efectos del reino de Dios. Y Jesús va a escoger esta parábola para explicar eso, ¿ok? Lo he reiterado muchas veces. Número 1, aquí en los primeros versículos 2, Jesús dice que comenzó a enseñar. Entonces, aquí nos damos cuenta que Jesús hace milagros, que Jesús hace sanidades, que Jesús viene también principalmente a enseñar, a exponer la verdad de Dios. Y no es la única ocasión en estos primeros 4 capítulos que vemos reiteradamente a Jesús enseñando. Jesús enseña predicando el Evangelio, como dice Marcos 1, 14 y 15. Y ahora Jesús también lo hace a través de estas cosas que se llaman parábolas o de estas historias. La semana pasada vimos la primer mini parábola que está en el versículo 27 del capítulo 3, pero ahora Jesús va a contar una historia más grande. Ahora, una parábola, ¿qué es una parábola? Bueno, es un relato, es una pequeña historia que tiene elementos de la vida diaria que son conocidos por todos y que tiene el propósito, al tomar esta historia, enseñar una verdad espiritual. El punto de la parábola es que va a haber contrastes. Es una historia que tiene contrastes, similitudes, que va a usar metáforas. ¿Ok? Ahora, la característica de las parábolas en los evangelios es lo siguiente: no es una ilustración, no es explicar una verdad y luego dar una ilustración, no es así, sino que la parábola es el punto y es la ilustración y es el mensaje que Jesús quiere darnos. Ahí está contenida, ahí está el mensaje, la verdad, y ahí está contenido el punto central. Y esta es la dificultad. Es entendible porque tiene elementos de la vida común, pero no es evidente su significado. Es una invitación a reflexionar. Es una invitación a quedarse pensando. ¿Qué querrá decir? ¿Quién es el sembrador? ¿Cuál es la semilla? ¿Por qué aventó las semillas al camino? ¿Por qué unos cayeron en pedregales? ¿Por qué otras se quedaron allí encima? ¿Me entiendes? Para nosotros, como veíamos al principio, nos cuesta trabajo pensar en esta imagen porque no estamos muy familiarizados ya. Pero para la audiencia original, en un entorno completamente rural, era completamente entendible. Lo que dudaban era en qué significaba cada una de estas cosas. Ahora, ¿cuál es el punto de esta parábola? Versículos 3 al 8. ¿Cuál es? El sembrador salió a sembrar y al sembrar una parte cayó junto al camino, vienen las aves del cielo y la comieron, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, brotó pronto, no tenía profundidad, salido el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó, muy bien, estoy entendiendo. Otra parte cayó entre espinos, los espinos crecieron, la ahogaron, no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, dio fruto, pues brotó y creció y produjo una gran cosecha, al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿De qué trata esto? ¿Qué está queriéndonos explicar esta parábola? Y lo que nos está diciendo aquí en esta parábola es que el reino de Dios está aquí, que ha llegado, pero no en toda su plenitud. Justo lo que no entendemos. Ya está aquí, pero no se ha desplegado todo su poder. ¿Y cuál es el ejemplo? Una semilla. Una semilla pequeñita es un grano
que contiene dentro de él todo el poder y todo el potencial para convertirse en el fruto al que pertenece esa semilla. Todo está contenido en la semilla. Pero esa semilla, si la pongo encima, no va a producir ningún fruto. Tiene que entrar en la tierra, tiene que regarse, tiene que ararse, tiene que regarse y tiene que esperarse un tiempo para que dé un fruto y sea evidente ese fruto. ¿Entiendes? Es un cumplimiento sin consumación. Todo el poder del reino de Dios ha llegado, pero no se ha desplegado en su totalidad. Ahora, ¿qué implica que el reino de Dios se despliegue en su plenitud, en su totalidad en la tierra? ¿Te has puesto a pensar? Bueno, que el reino de Dios se establezca en la tierra y se haga manifiesto en toda su totalidad significa la restauración de todas las cosas. Cielos nuevos, tierra nueva, nuevos cuerpos, pero también implica el juicio final. Eso es lo que implica. Restaurar todo, hacerlo todo nuevo. Eso implica cambiar todo lo que ahora conocemos. Todo el universo, restaurarlo como al principio, pero implica el juicio final. Y eso es lo que Dios en su sabiduría está deteniendo. El reino de Dios está aquí y Dios ha decidido detener su juicio, los efectos totales y plenos del poder del reino de Dios para salvar a la humanidad. Es un espacio para que todos vengan al reino. Es un espacio y una pausa porque el reino está aquí, es accesible, está disponible. Lo único que tenemos que hacer es creer y confiar en él. Podemos disfrutar de ese reino, es real, no es una idea. Y está pendiente al mismo tiempo de su completa y total manifestación. En el cielo el gobierno de Dios es reconocido. En el infierno el gobierno de Dios es rechazado. Pero en la tierra el gobierno de Dios es parcialmente aceptado y parcialmente reconocido y parcialmente rechazado. ¿Te das cuenta? Y Dios lo está haciendo así porque está permitiendo que vengan al conocimiento de Él, abracen el gobierno de Dios en sus vidas, en nuestros corazones, decidamos rendir. Como dice Mateo 6, la famosísima oración del Padre Nuestro. No se haga ¿qué? Hágase tu voluntad. ¿En el qué? En el cielo como en la tierra. Venga tu reino. Eso se trata. Y eso es lo que estamos viendo, esa inconsistencia entre el cielo y la tierra. Entre una tierra que no reconoce plenamente el gobierno de Dios. Pero ya está aquí todo el poder de Dios. El reino de Dios ha llegado con todo su poder. Es accesible a todo aquel que crea. Pero sigue pendiente toda su manifestación. Entonces, por eso es que causa duda. Porque además, el poder de Dios viene empacado en una semilla. Y ahorita vamos a explicar lo que es una semilla, lo que significa la semilla. Así que, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué invita esta parábola a hacer? Si observas, versículo 3 comienza diciendo, oíd. Y en versículo 9 termina diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Oír, atender, poner atención, comprender. Versículo 10 dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Eso a mí me da mucha tranquilidad. No le entendieron a Jesús, pues con razón no me entienden a mí. Les hablo por parábolas para que vean y no entiendan. No le entendieron. No le entendieron. Nadie le entendió. O sea, no es que no entendieran, es que, acuérdate, es entendible, pero no es evidente el significado. Están pensando a qué se refirió
¿A qué se refirió? ¿Cuál es la clave para entonces saber de qué se trata la parábola? ¿Cuál es la clave? Ser muy inteligente, ser muy espiritual, ser muy estudioso. No. Fíjate, dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él. La clave está ¿en qué? En estar cerca de él. La respuesta no se las va a dar a toda la multitud, se los va a dar a los que están cerca de él. Esa es la clave. Esa es la clave, estar cerca de Jesús. Los que están cerca de él son los que van a tener acceso a la explicación. Y lo que Jesús les dice es muy claro. Amigos, aquí está el misterio del reino de Dios explicado. No solo eso, sino lo que les va a decir en un momento más, lo vamos a leer, es que entender esta parábola es la clave para entender todas las demás parábolas. Ahora, es interesante en el Evangelio de Marcos, que recuerda, el Evangelio de Marcos es un evangelio de acción. Nos dice que Jesús enseñaba, pero no nos dice qué enseñaba o qué decía. En contraste con el Evangelio de Marcos, que en el capítulo 5 y hasta el capítulo 7, 5, 6 y 7, nos da el sermón del monte. Luego Mateo hace una pausa, capítulo 7 al 10, si no me equivoco. Y del capítulo 10, 11 al 13, si no me equivoco, por ahí está más o menos, o al 14, hay toda una sección de enseñanza. Y luego, antes de la crucifixión, hay toda otra sección grande de enseñanza. En el Evangelio de Marcos vamos a encontrar esta enseñanza. Y después, antes de la crucifixión, otra parábola. Así que hay algo muy intencional en lo que está diciendo Marcos aquí. Quiere que entendamos de qué se trata el reino de Dios. Y lo que encontramos aquí dice, a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están afuera. La clave está en estar adentro, estar cerca, no afuera. Por eso las parábolas son una invitación a la reflexión, a pensar. ¿Qué quiere decirme? Entiendo, pero no alcanzo a comprender con seguridad qué me está diciendo. Si yo no entiendo algo, si yo no comprendo algo, ¿qué tendría que hacer? Pues acercarme al maestro. Es una invitación a permanecer ahí, a estar reflexionando, hasta entender, hasta que sea claro, hasta que sea evidente el significado de esta parábola. Ahora, la mitad del versículo 11 y 12 parecen contradictorios porque dice, mas a todos los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Esto es muy fuerte, porque lo primero que leemos tú y yo, y lo que parece evidente aquí es que Jesús no quiere que entiendan, entonces no quiere perdonarles y entonces los está desechando. Sin embargo, Jesús no está haciendo eso. Jesús está desafiando a la gente con la parábola, los de adentro y los de afuera. Los está desafiando. Jesús está citando un pasaje en Isaías, un pasaje de la profecía de Isaías, donde el profeta Isaías está exhortando al pueblo de Israel a volverse a Dios, a volverse al pacto, a dejar los ídolos, a dejar la injusticia. Porque de no hacerlo, el profeta Isaías le está diciendo que van a ser llevados cautivos por los babilonios, van a ser expulsados de la tierra donde ahora están. Entonces, Jesús está citando, se está basando en lo que el profeta Isaías decía. Y es que el pueblo de Israel no alcanzó a comprender el mensaje de Isaías. Así como este pueblo no estaba entendiendo, los de afuera no estaban entendiendo. No querían oír, no querían entender. Y entonces cerraban su entendimiento. Es como desafiarlos. No vas a entender. Oyes, pero no entiendes. No hay peor ciego que el que no quiere ver, decía mi abuelita.
Lo hace provocativamente. Pero si observas, lo que ha hecho Jesús desde el capítulo 1 hasta este momento ha sido una y otra vez predicar la buena noticia de la buena voluntad de Dios para salvar a todos. Le ha hablado a todo mundo, a los discípulos en la barca, a los escribas, a los publicanos, a los pecadores, a los religiosos, a los escribas, a los fariseos. Jesús no está discriminando su mensaje, está hablando a todos, por cierto, como el sembrador, que avienta su semilla a todos lados, sin importar dónde caiga, porque esa es su tarea. Jesús no va a causar ceguera, ni sordera, ni endurecimiento. Ya están en una condición de dureza. A pesar de que la propia parábola y de que el propio contexto y la propia obra de Jesús nos lleva a verlo, cómo está actuando para alcanzar a todos. Verso 13 dice que les dijo, ¿no saben esta parábola? ¿No la han entendido? ¿Cómo van a entender todas las parábolas? ¿Cómo le van a hacer? Y entonces los versículos 14 al 20 comienza esta explicación. Ahora me detengo un momento y vamos a la conclusión y vamos a entender qué tiene que ver esto con nosotros. Esta parábola nos explica que el reino de Dios, número uno, no viene desplegando todo su poder en su totalidad, como ya lo expliqué. Número dos, que el reino de Dios no viene con un poder irresistible, no viene a arrasar y dominar. Está ahí con todo su poder, pero está demandando una respuesta de la gente. Y eso es lo que Jesús va a explicar. Ese es el significado que le va a dar a los de adentro, a los que están cerca. Les va a decir, necesitan tener una respuesta. Aquí está el poder de Dios para salvar, pero tienes que responder. Ahora, un poco antes de comenzar esta parábola, el último versículo del capítulo 3, el versículo 35, Jesús hizo una declaración muy fuerte cuando le van a decir, oye, están tu mamá, está tu jefecita y están tus carnales, que estás loco, que ya te vayas a la casa. Jesús dice, sí, miren, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Eso es una declaración muy fuerte, porque Jesús no había puesto un límite, vengan todos, pero dijo, ¿quieren formar parte de la familia? Tienes que hacer la voluntad de Dios. Así que Jesús comienza a decirle a sus discípulos y a todo aquel que quiera ser su seguidor que tiene que haber una respuesta. El reino de Dios está ahí accesible. Quiero ser limpio. Eso le dijo al leproso. ¿Qué le dijo al paralítico? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué le dijo al hombre de la mano seca? Extiende tu mano. Y así fue. Él quiere y Él puede. Demanda de nosotros, ¿qué demanda de nosotros? Por supuesto, cambiar nuestra mente, cambiar nuestra forma de pensar, arrepentirnos y luego depositar toda nuestra confianza en Jesús. Y eso sucede a través del oír. ¿Oír qué? Y verso 14, aquí está la clave para nosotros. El sembrador es el que siembra la palabra. La palabra. Y aquí encontramos 4 elementos en esta parábola. La semilla, la tierra o el suelo, la cosecha y el sembrador. Pero ojo, Dios decidió que todo el poder del reino iba a estar en una semilla, en una cosa diminuta. Y esa semilla es la propia palabra de Dios, el Evangelio. El poder del reino de Dios está en la palabra, está en el Evangelio mismo. Por eso dice la Escritura que la palabra es como una semilla. Primera de Pedro, acompáñame a Primera de Pedro.
1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice así: siendo renacidos. La palabra es lo que nos va a dar una nueva vida. Nos va a dar una nueva perspectiva, va a cambiarnos completamente. Jesús ya nos dijo, por cierto, en otra enseñanza, con otra mini historia, mini parábola, que no se puede poner un paño viejo en un vestido nuevo porque se va a romper. Se necesita que todo sea nuevo, ¿no? No se puede poner vino nuevo en odres viejos, se necesitan odres nuevos, y Jesús tiene el poder para hacer las cosas nuevas. ¿Cómo es eso? A través de la semilla de la palabra, siendo renacidos no de semilla corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios decidió que el poder de su reino era una semilla, esa semilla era la palabra. El poder del reino de Dios viene a través del ministerio y de la recepción de su palabra. Por eso Pablo dice en 1 Corintios que es una locura la predicación, porque Dios decidió que no era a través de la sabiduría, sino a través de la locura de la predicación. ¿Y de la predicación de qué? De Cristo crucificado, el evangelio. La semilla del reino es la palabra y es la que tiene poder para transformarnos. Es una locura esto. Pero así llega el reino de Dios, no a través de rituales, no a través de un conocimiento único y especial, no es a través de iluminados, es a través de su propia palabra. Dios habló y el mundo fue creado. Dios habló otra vez en el Sinaí y dejó 10 principios de vida. Dios habló por medio de Jesús para anunciar que el reino de Dios había llegado. Ahí está el énfasis en la palabra. No puede haber un cambio sin la palabra de Dios, y por eso hacemos lo que hacemos aquí en Semilla. Ir nada más que a la palabra, libro por libro, capítulo a capítulo, verso tras verso. El sembrador salió a sembrar, pero la semilla cayó en diferentes tipos de suelos. Número 2, suelos, tierras. Ahí está el punto en el que nosotros necesitamos revisar. Se refiere a 4 tipos de suelo o tierra: una tierra dura, una tierra poco profunda, tierra llena de espinos y una tierra fértil. Y Jesús les está explicando por qué muchos oyen pero no creen en el reino. Quieren recibir los beneficios del reino pero no creen en Jesús. Y la respuesta es muy sencilla. La condición de nuestro corazón. ¿Cuál es la condición de nuestro corazón? Dureza, un total rechazo al evangelio, o superficialidad. No cultivamos una vida de devoción, una relación con Jesús. Creamos en Él, nos decimos cristianos, venimos a la iglesia, quizás participamos de algunas actividades, pero estamos en un nivel superficial. No hay profundidad. Esta parábola nos enseña también de cómo la semilla cayó entre espinos. Dice que son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo la ahogan. Hay 3 cosas aquí que son un reto para nosotros para analizar nuestro corazón. Y lo digo en términos de nuestro mundo: la dureza de nuestro corazón, la superficialidad y las preocupaciones o los afanes. Esas son 3 cosas que en nuestros días pueden ahogar la semilla de la palabra en nuestro corazón e impedir el fruto. No tenemos que esforzarnos en el fruto, va a dar su fruto. ¿Qué suelo tengo? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Dureza, superficialidad, preocupaciones o una buena tierra? Una tierra dispuesta. Me llama la atención porque en el verso 7 de aquí de Marcos 4, cuando está exponiendo la palabra, dice: otra parte cayó entre espinos, y los espinos ¿qué? Crecieron. ¿Qué dejo crecer en mi vida? Los espinos
son los afanes, las preocupaciones. ¿Cuáles preocupaciones? Las riquezas, las codicias de otras cosas, los afanes de este siglo, que ahogan la palabra y la hacen infructuosa. La superficialidad. La dureza es una condición que no creo que esté aquí, porque si no, no estarías acá. La dureza es para alguien que completamente está cerrado al Evangelio. Pero donde tú y yo tenemos que tener cuidado y donde Dios está demandando es revisar si estamos en un nivel de superficialidad o estamos dejando crecer los espinos, dejando crecer los afanes, dejando crecer los deseos de otras cosas. Nada más ahí cabe tantas cosas. Los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Qué dejo crecer en mi vida? Los espinos van a crecer, van a llegar, los dejo crecer. Número 3, hablamos de la semilla, hablamos del tipo de suelo, la cosecha. La cosecha es el despliegue total del reino de Dios que está reservado al final de los tiempos, el juicio final y la restauración total de todas las cosas, como ya lo expliqué. Pero ¿qué significa para nosotros? Una vida que da fruto, una vida que se vive para los propósitos de Dios, una vida plena, donde hacemos lo que tenemos que hacer, que da fruto, que hacemos lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Por eso esta parábola que nos explica el misterio del reino de Dios, al mismo tiempo nos enfoca en lo que tú y yo tenemos que hacer frente a su palabra, frente a la revelación de su reino, frente a Jesucristo. Nos invita a revisar nuestro corazón. Dureza, superficialidad, o estamos en una vida tan ocupada que nos preocupamos y nos multiocupamos y nos agobiamos y nos ahogamos y no tenemos tiempo para nada. Una de las cosas que más constantemente escucho es: no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para mi devocional. Y yo digo, ¿en serio? ¿No tienes 5 minutos? No, no tengo. Si no tenemos 5 minutos, si no tenemos 10 minutos, si no tenemos 15 para estar cerca de Jesús, porque recuerda que la clave es esto, estar cerca de Jesús. Los discípulos no entendieron, Jesús no llamó a los discípulos porque eran muy entendidos, no. Ellos están ahí tomando notas, como tú y yo, con la explicación. Y Jesús les explicó por qué estaban cerca. Si no tenemos 5, 10 minutos, no tenemos 1 hora, no tenemos tiempo. No se trata de minutos, no se trata de acumular kilómetros como si fuera programa de aviación. No se trata de eso. No vamos a entender. Vamos a mantenernos en la superficialidad y en el ahogo de las pre- y multiocupaciones. Es un problema del corazón. ¿Qué hacemos entonces? Y esto me lleva al 4 punto y con esto vamos a terminar. Un punto que no explica la parábola, pero está presente en todo el momento. ¿Y el sembrador? Semilla, suelo, cosecha. ¿Y el sembrador? ¿Quién es el sembrador? ¿Quién es? Bueno, por supuesto que es Jesús. Por supuesto que es Jesús. Y Jesús viene a aventar su semilla a todos lados. A todos lados, sin distinción. Ahora, no sé si notas algo en esta parábola, pero nunca la parábola, nunca la historia menciona que antes de sembrar se preparó la tierra, lo cual es lo que en nuestros tiempos se hace. Primero se prepara la tierra, se ara y luego se siembra. Pero en aquellos tiempos se hacía al revés. Se aventaba la semilla y luego se araba la tierra. ¿Y sabes una cosa? Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en el sembrador, que nos da de su gracia y avienta su palabra. Y en algún momento
en algún momento Él va a venir y va a arar la tierra para que esa semilla penetre en la tierra y dé su fruto. Y esa es una esperanza para nosotros. Por lo menos es una esperanza para mí en muchos aspectos de mi vida. Como papá, pues todo lo que le he hablado a mis hijos, ahí se ha sembrado y va a dar su fruto. Va a venir Dios y va a arar. Al predicar, esa es mi esperanza, que yo no te voy a cambiar, que yo no voy a provocar nada en ti, que te puedo hablar con parábolas de por parábolas, que puedes salir y no entender del todo. Pero Dios va a arar la tierra, va a arar ese corazón. Es una esperanza porque a cuántas personas que amamos les hemos compartido el Evangelio y parece que están duros o tienen una relación superficial o están ahogados. Va a venir el sembrador y va a arar esa tierra, porque tú y yo podemos escuchar, pero no podemos transformar nuestro corazón. Por eso Ezequiel 36:26 dice, una promesa que se cumple en Jesús: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Pero tú y yo tenemos que oír, tú y yo tenemos que disponer nuestro corazón, tú y yo tenemos que mirar si hay dureza, si hay superficialidad o si han crecido los espinos. Tenemos que dar espacio para profundizar en nuestra fe. El problema número uno, ya lo dije, de los creyentes en esta época es el exceso de ocupaciones, de afanes, que nos hacen creer que somos muy importantes, insustituibles, y caemos en el engaño de que podemos ser omnipresentes con los aparatos que ahora tenemos, ¿no? En todos lados no podemos seguir viviendo así. Necesitamos mirar a Jesús, agarrarnos de esta promesa que Él nos da en Jesús, un nuevo corazón, una nueva vida. ¿Para qué? Para estar más cerca de Él, porque es en esa medida en la que estamos cerca de Él que podemos oír, percibir, entender, convertirnos y estar en una correcta relación con Él. Esa es la invitación. Y termino. Acompáñame a Colosenses 2:6. Por cierto, Colosenses 2:6 y 7. Navegantes. ¿Qué dice ahí? Colosenses 2:6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Señor, aquí estamos. Una vez más, Señor, reconociendo que necesitamos un corazón nuevo, que necesitamos de la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Que no queremos estar en dureza ni en superficialidad espiritual y tampoco queremos estar ahogados, Señor, por afanes, por multiocupaciones o preocupaciones. Queremos rendirnos a ti, Señor. Y necesitamos el poder de tu reino que está en tu palabra, Señor, que nos recuerda la promesa de darnos un corazón nuevo, que nos recuerda que tenemos a un compañero, a un consejero, a un consolador, al Espíritu Santo, uno igual que tú, en poder, en divinidad y en propósito, para llevarnos a ti, para que podamos arraigarnos en tu palabra, Señor, crecer en tu palabra. Señor, yo sé que muchos de nosotros estamos muchas veces, Señor, enfrentando que no entendemos qué estamos haciendo o para qué lo estamos haciendo, Señor. Y que necesitamos ser encontrados y hallados en ti, Señor. Y volteamos a ti, Señor, de la manera en la que ese día, Señor, alguien nos habló de ti y pasó algo sobrenatural, que decidimos abrazar esa verdad.
Hoy una vez más, Señor, queremos profundizar en esa verdad, en la verdad de tu palabra y de tu evangelio, Señor, para arraigarnos, para adentrarnos, para ser edificados y sobreedificados, Señor. Y lo hacemos con agradecimiento porque a pesar de todo nuestra vida no ha sido igual, Señor. Pero queremos, Señor, vivir una vida con sentido y una vida que sirva para tus propósitos, Señor. En el nombre de Jesús.